formularios en HTML5. Veremos un vídeo para que veáis un poco la estructura también. Y vamos a aprender a ver cómo se hace un formulario y las validaciones, los atributos que tiene un formulario. ¿Sabéis todos? ¿Todos sabéis lo que es un formulario? ¿Habéis visto alguno? ¿Habéis hecho alguno? ¿Sabéis para qué sirven todos los formularios en HTML? Ya sabéis que, bueno, que en MovingCube habéis hecho algún formulario. Pero lo que es el formulario en sí, vamos a aprender a crearlo. ¿Sabéis todos lo que es un formulario? ¿Sí? Vale, bien. Perfecto. Bueno, lo que son los formularios y para qué pueden servir. Bueno, pues una cosa muy sencilla. Los formularios sirven sobre todo para el típico formulario de contacto, que sirve pues, para enviar información al usuario. En el caso de una aplicación móvil puede servir crear un formulario, que vosotros tenéis que crear un formulario. En el caso de una aplicación móvil va a ser, por ejemplo, un restaurante o en una aplicación que hagáis de hoteles, lo que es para hacer una reserva. Una reserva vía, si hacéis una aplicación para un hotel y una de las, pues de las opciones es que el usuario que se descargue la aplicación pueda reservar pues un hotel, no sé, una habitación una semana determinada con una fecha de inicio y una fecha de fin, y tenéis que rellenar los datos. La persona tiene que rellenar los datos, cuándo va a entrar a la habitación o cuándo va a salir, el nombre, el apellido, etcétera. Todo eso se hace mediante un formulario que se envía vía pues por email, por ejemplo. A ver, eso va al servidor y desde ahí le llega al usuario o al dueño del hotel. Y entonces ahí se hace la reserva. O sea, eso es un ejemplo. Los formularios. Ahora puede ser un formulario de contacto para cualquier persona que quiera información sobre algún determinado producto o algo, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, en la tienda que habéis hecho online en MovingCube, imaginaos que alguien quiere información sobre un producto, pues se crea un formulario de contacto para estar en contacto con el usuario o con la persona o con el de la empresa. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a aprender a hacer un formulario de contacto, diferentes campos, eso ya es lo que queráis, y veremos cómo se validan, veremos los atributos que tiene, y esos son el típico formulario. Acordaros que los formularios son todo, hemos dicho que HTML5 son todo etiquetas, y lo que es el formulario hay que ver para qué sirven. Como se dice, un formulario, según la Real Academia Española, por ejemplo, es un impreso con espacios en blanco, una serie de campos, como veis aquí. Todo esto los controles, me imagino que todos sabéis lo que es un control. El control donde pone buscador, selecciona la hora y ponemos un campo para escribir, introducción a la dirección la página web y ponemos un campo para introducir la dirección a la página web, seleccionar una semana, etcétera. Y le damos luego al botón de enviar datos, y estos datos se envían directamente pues eso, va directamente a la nube, va directamente a un servidor, y se envía todo esto a la persona para que lo tenga en cuenta. Vale, entonces la definición exacta de lo que es un formulario es un documento que nos permite rellenar información, pero ya sea de forma ordenada y estructurada. Eso es lo que es un formulario. Documento que nos permite rellenar información de forma ordenada y estructurada. También puede haber un formulario de papel. Cuando vais a un sitio y vais a, no sé, a un organismo, tenéis que rellenar un formulario con vuestros datos personales, el DNI, pues la dirección, etcétera. Algunos ejemplos pueden ser escribir, pues eso, nombre, apellido, etcétera, una cuenta de email que siempre piden. Aprenderemos a validar, validar cada uno de los campos. ¿Qué significa validar? Validar significa
que, por ejemplo, en la cuenta de email es importante, por ejemplo, una obligación de a lo mejor poner un email. Si se queda en blanco, no va a funcionar el formulario. Eso es una validación. Porque la arroba, hay gente que dice, va, en la cuenta de email voy a poner una bobada, sin poner la arroba. Ya sabéis que todos tienen que tener la arroba, esa cuenta. Entonces eso son validaciones. Y aprenderemos a hacerlo. ¿Vale? Las validaciones. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, bueno, pues en principio las etiquetas que se utilizan para crear un documento, lo que es un formulario, dentro del HTML utilizamos la etiqueta for. Vale, y vamos a poner formulario. Ahora haremos ejemplos y todo, formularios. Y cerramos la etiqueta for. Vale, esa etiqueta, lo que hay dentro entre la etiqueta for y la etiqueta for del cierre, ahí vamos a generar el formulario con diferentes campos, etcétera. Vale, entonces acordaros que dentro de como etiqueta, si veis una etiqueta de esta forma, significa que hay un formulario. Ahí tenéis que utilizar, si queréis hacer un formulario, tenéis que utilizar esta etiqueta. For y terminado en for. ¿Vale? Tenéis que utilizar esa etiqueta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Es muy fácil, Es muy fácil utilizarlo. Pero que lo tenéis que tener en cuenta. ¿Dudas hasta ahora? Bueno, pues los atributos de la etiqueta for tienen una serie de atributos, ¿vale? Que son atributos. ¿Qué son los atributos? Pues son pues lo que son unas opciones que sirve para enviar, por ejemplo, un formulario. Si quiero enviarlo a través de un email, tengo que poner en atributo el email de esa persona o de esa empresa, y para que los datos que yo ponga, nombre, apellido, dirección, vaya directamente a ese email. O vaya directamente a un archivo PHP, ¿sabes? A un archivo PHP, y desde ahí se validen los datos y vaya a otro lado. Entonces está lo que es el atributo action, como veis aquí, action, que es una dirección o URL del servidor a la que se le envía la información rellenada. Dentro del formulario hay un atributo que se llama action, que es, ahí se pone la dirección o la URL del servidor, ¿vale? A la que se va a enviar la información. Ahí podemos poner un email. Entonces, cuando rellenamos los datos, al darle luego al final a enviar, lo que aparezca en Action, va a ir ahí directamente nuestros datos rellenados. Luego tenemos el atributo method, ¿vale? M-E-T-H-O, lo tengo aquí, no hace falta escribirlo porque está en el proyector. Esto lo subiré a la plataforma para que lo tengáis, aunque también lo tenéis, voy a abrir en el módulo de formulario, ahí aparece también. Este atributo de method tiene dos valores. Está el valor get, G-H-E, yo lo pongo aquí para que por si no lo veis, y el valor post. ¿Vale? El valor get, usando este método, los datos del formulario se enviarán directamente y sin codificar en la URL especificada en el atributo action. Como hemos dicho, el atributo action tiene una URL. Pues si ponemos dentro del método de method, usamos la opción get, get, si usamos ese método, los datos del formulario que rellenamos, ya sea nombre, apellido, lo que queramos, se enviarán directamente y sin codificar a esa dirección, la que está puesta en el método action. Pero si utilizamos post, perdón que lo he puesto ahí mal, post, ahí, con este método,
los datos del formulario se envían de forma oculta. Por tanto, es la forma más recomendable de enviar datos desde un formulario. O sea, se hace de forma oculta para que no haya ningún problema. ¿Vale? Otro atributo que tenemos es el atributo ACCEPT, que especifica el tipo de datos MIME o tipo de datos de archivo que puede subirse con el formulario. Por ejemplo, imaginaos que en un formulario no solo os hay que rellenar un campo, sino que también hay opción de adjuntar un archivo. Eso es importante. Imaginaos que vais a hacer una aplicación móvil y en el formulario vais a crear un formulario y debajo del formulario, imaginaos nombre, apellido, tal, pues no sé, hay una opción que vosotros ponéis currículum vitae y le dais a adjuntar. Y la persona del móvil adjunta el currículum, desde ahí lo envía. Imaginaos que vais a hacer una aplicación, no sé, para una universidad o algo, y que tenga, o para una empresa de trabajo, y que tenga el usuario posibilidad de enviar el currículum desde ahí, rellenando los datos del formulario, y le da a adjuntar, sube el currículum, y automáticamente todos esos datos pasan a la otra persona, al email, ¿no? Bueno, pues eso se hace con la opción de ACCEPT, ¿vale? Esto se utiliza solo, este atributo, si el formulario acepta el envío de archivos. Si no se utiliza, si no es para enviar archivos, no hace falta ese atributo, ¿De acuerdo? Y luego tenemos el ENCITYPE que es otro método que se utiliza pues para codificar los datos en el momento de enviar al servidor. O sea, cómo va a ser los datos, si va a ser texto plano, si se va a querer subir un archivo mediante un formulario. Entonces estas opciones se aparecería dentro de lo que es los atributos. ¿Vale? Entonces, esta parte de los atributos de etiqueta form, todo esto que veis aquí, es lo que se utiliza una vez que rellenamos los datos de contactos y todo, es lo que nos hace que se envía a la otra persona o al otro sitio. ¿Vale? ¿Alguna duda? Esto luego vemos. Nuevos elementos de un formulario. El HTML5 tiene una serie de elementos nuevos que ahora iremos viendo. Tiene una ventaja muy buena, que hasta ahora se utilizaba JavaScript para que haya interacción entre los formularios. Pero gracias al HTML5 han salido unos nuevos elementos que no necesita JavaScript para nada. Porque la mayoría de estas funcionalidades están disponibles en HTML5 y no se necesita JavaScript para hacer algún formulario. Antes sí, antes se necesitaba JavaScript para hacerlo, porque no existía esta etiqueta. Entonces, vamos a ver una lista de nuevos tipos de entrada. Acordaros, input, me imagino que lo conocéis, ese es el tipo de entrada. Y tenemos el input type el de dato, el input type email, el input type URL, el de color, el del tiempo, el de la hora, el del mes. Ahora iremos viendo todos, ¿vale? El tipo dato, con la ayuda de un calendario, por ejemplo, emergente, podemos seleccionar una fecha en concreto. Eso es lo que nos hace el tipo dato. ¿Vale? Ya veremos ejemplos. El tipo email es un cuadro de texto específico para escribir direcciones de correo electrónico y conlleva una comprobación de los datos introducidos. Como hemos dicho antes, hay que validarlo. El campo email, por ejemplo, lo tenemos que validar para que la gente no ponga otra cosa. Tiene que exponer un email correctamente. Con la arroba y luego el .com o lo que sea. ¿Vale? @gmail.com, por ejemplo. Si eso no se pone, lo va a poner como mal. El tipo URL indica al navegador que no debe permitir que se envíe el formulario si el usuario no introduce una URL correcta. Lo mismo. Si hay un campo que hay que introducir una URL, sabéis todos que una URL es una dirección de internet. Bueno, pues si este tipo sirve por si el usuario a la hora de rellenar ese campo pone otra cosa que no sea www. tal, si pone cualquier cosa,
pone hola, no le va a dejar. No le va a dejar, tiene que ser una URL correcta. El tipo color sirve para seleccionar el código de un color de una paleta. Ya sabéis todo que se activa la paleta de colores y podemos activar el color de de una paleta de colores o no. Esos son todos los tipos que existen, todos los tipos que hay. Más tenemos el tipo time, nos permite seleccionar una hora en concreto. Ahí podemos poner una hora. El tipo time nos permite seleccionar una hora. La 10, la 12, la 1, lo que sea. Y el tipo data time lo que nos hace es, tiene la misma funcionalidad que el tipo dato, el tipo date, pero incluyendo la hora y la zona horaria. ¿Vale? El tipo datetime nos sirve para, en esa cajita de texto, por ejemplo, podemos meter la hora y la zona horaria del país o del lugar. El tipo mount, que es el control, es un control similar al date, pero con la diferencia de que usaremos el calendario emergente para seleccionar solamente un mes del año. El tipo whip es similar a date, pero solamente seleccionaremos una semana del año. El tipo number también, que sirve, pues solamente admite valores numéricos. Si yo quiero crear en un campo, por ejemplo, el campo edad. El campo edad es un número, ¿no? No es un texto. Pues sería un tipo number, porque es un número. El teléfono es un número. Entonces, el propio formulario realiza las validaciones del control para enviar datos. O sea, tiene que ser el tipo number y dentro de ese campo, tiene que ser solo admiten números. El tipo tel, los formularios con este tipo de entrada también sirve, pues imaginaos, cuando tenéis que hacer un formulario y ponéis el campo teléfono, utilizaréis el tipo tel para que sea validado ahí un teléfono exactamente. No ponga dentro del teléfono el nombre, por ejemplo. No, tiene que ser un número de teléfono. El tipo char es utilizado para generar formularios de búsqueda. O sea, yo quiero buscar, por ejemplo, o poner alguna búsqueda, pues utilizamos el tipo char. Y el tipo rango muestra un control deslizante en el navegador. El tipo rango lo que hace es, ahora veremos ejemplos, ¿vale? Es como un deslizante, una barrita que te pone de más a menos, vas deslizándote con el cursor. ¿Vale? ¿Dudas que tengáis? ¿Vale? Si nos vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, vemos lo que es el post, aquí está. Con este método, los datos del formulario se envían de forma oculta. Por tanto, es la forma más recomendable de enviar datos desde un formulario. Es lo que hemos puesto. En principio estamos haciendo el ejemplo que hay aquí, ¿vale? Luego ya iremos haciendo más. Entonces, os voy a copiar lo que estoy haciendo aquí en el proyector para que lo hagáis vosotros. Acordaros el HTML, bueno, se puede hacer el doctype, ya sabéis el doctype que es el tipo de documento HTML, abrimos la cabecera GEAD, cerramos el GEAD, entre media de GEAD podemos poner un título, por ejemplo formulario ejemplo, lo que queráis, abrimos el body y dentro del body, como hemos dicho, ponemos form name igual al nombre que le damos al formulario, aquí podemos ponerle el nombre que queramos al formulario, seguido de action igual, comillas, aquí hay unas comillas, ¿vale? Datos.php, que esto va a ser un archivo que recoge los datos que hemos puesto, y luego el método igual a post. Y ahora vamos a poner, lo voy a hacer aquí mejor, input type, input type, que vamos a empezar a poner input type igual, comillas, text. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a hacer una caja de texto, un cuadrito, una caja de texto, y con un listado que vamos a llamarlo el nombre cítricos. Espera, lo voy a poner aquí que no lo veis. Comillas, acordaros siempre de las comillas, que suele pasar que no cerramos una comilla bien y tenemos problemas. Cítricos. Y cerramos. Luego el data list, que es el nuevo control. El nuevo control que se llama data list, que es donde una lista de datos, nos dice la propia palabra. Data list,
IDE, tiene un IDE, ya sabéis todo lo que es un IDE, ¿no? Que es un número, por ejemplo, o un texto que identifica a ese data list. Lo identifica, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cítricos, en comillas, y cerramos. Data list, bueno, lo he puesto ahí mal, lo he escrito ahí. Vale, ahora ya. Opción value, eso es lo que va a ir dentro del control de datos. Comillas, naranja. Y cerramos. Otra opción, estos son opciones que sale. Podemos poner las que queramos, de value igual comillas, limones. Y cerramos. Otra opción value igual comillas, pomelos. Y cerramos. Y la última opción value igual comillas, mandarinas, comillas, siempre entre comillas, y ya cerramos el data list. Hay que cerrar el data list. Si abrimos el data list, lo tenemos que cerrar luego. Y cerramos el formulario. Y cerramos el body. Que ya no vamos a hacer más. Cerramos el body, acordaros, la barrita. Y ya cerramos el HTML. ¿Vale? Ya estaría ese pequeño formulario. Acordaros lo que son la indentación, lo que es importante. La indentación, lo que significa que es dándole al tabulador para que quede todo en orden. ¿Ves? Que quede todo en línea. Por ejemplo, el input, si tiene que estar un poco por debajo del for. Y lo guardáis con el nombre que queráis. El nombre, por ejemplo, puede ser data list, ¿vale? Que es un control data list. ¿Lo entendéis? El input type es un texto, por eso ponemos texto. Si fuera un número, podríamos num, como vimos antes, num. O si fuera un email, ponemos email, como hemos visto antes. Lo probáis, lo guardáis en una carpeta. Realmente no hace nada. ¿Por qué? Porque primero no hay un botón que permita enviar datos. No hay un botón. Lo único que hace es que cuando lo ejecutéis aparece un combo, una lista, o sea, lo que es una lista de naranja, limones, pomelos, etcétera, que sirve para añadir en un formulario, para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Acordaros siempre de cerrar bien los paréntesis, de cerrar bien las comillas. Por ejemplo, si ponéis opción value igual limones, acordaros de cerrar las comillas, porque muchas veces podemos estar una hora sin saber qué pasa y por qué no funciona el formulario, y luego es una bobada de que hemos perdido o no hemos cerrado unas comillas. Y no lo vemos, porque no se ve. Y no se ve. ¿Vale? Nos lo tiene delante y no se ve. ¿Vale? ¿O funciona? Acordaros de cerrar siempre el data list, si lo abrimos. Si trabajáis con el Notepad ya sale por defecto los controles y todo. Vale, realmente siempre os recomiendo que pongáis todo en orden. Si el for es arriba, el for justo abajo, el in más metido, el data list así, el opción más metido, ¿vale? Eso que esté en orden siempre.
¿De acuerdo? Ahora no envía nada el formulario, aunque ponga action igual datos.php, no envía nada porque nos falta el botón, un botón. ¿Vale? Entonces acordaros, archivo, guardar como, le ponemos el nombre datalist. Acordaros, si ponemos datalist.html, no pongáis .txt. Y luego vamos a buscarlo y donde está y listo, ¿vale? Y lo ejecutamos y tiene que funcionar perfectamente, pero como he dicho, no envía nada, solo lo único que hace es directamente sin enviar, ¿vale? A ver dónde tengo, aquí en ejercicios, aquí está. Por la D, datalist. Si yo ejecuto, tiene que aparecer. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿O ha funcionado? ¿O sale un cuadro de texto? ¿En qué navegador lo habéis abierto? ¿En qué navegador? Así vamos a ver con... A ver si me carga. Vale, es un cuadro de texto simplemente. En Chrome funciona, vale. Sí, sale un cuadro de texto, vale. Vale, simplemente es un ejemplo para que no hace nada más, No hace nada más. Bueno, le damos a un documento nuevo. Sí, Janet. En Explorer funciona, aparece un text box, pero al hacer clic despliega la lista de opciones. Eso es, exactamente. Es que dependiendo del formulario, dependiendo en qué navegador, se aprecia más o se aprecia menos. Por ejemplo, Janet dice en Internet Explorer se despliega la lista de opciones que hemos puesto. La de manzana, o sea, la de naranja, la de mandarina, todo eso. Eso es uno de los campos que tiene el formulario que podemos hacer. Cada uno luego es un ejemplo. Vamos a ver lo que es un atributo, unos nuevos atributos. Exacto. Vale, uno de los atributos que vamos a aprender a utilizar, el autofocus. Uno de los atributos, ahora veremos, ¿el autofocus qué es? ¿Sabéis lo que es el foco? ¿Todos sabéis lo que es el foco? Exactamente, Eric. ¿Sabéis lo que es el foco? Cuando tiene el foco, ¿qué es el foco? Exactamente, muy bien. Eso es el foco, colocar el cursor sobre un elemento, sobre un campo. Es importante que el foco esté, por ejemplo, en el campo nombre, y si le damos al tabulador o vamos al intro, baja al campo apellido, baja al campo edad o al campo dirección, al campo... los campos que tengamos. Pero ese es el foco, es el cursor dentro del campo. Bueno, pues hay un atributo en HTML5 dentro del formulario
que deja el foco automáticamente en un control. Es decir, imaginaos que estamos haciendo una aplicación móvil y tenemos una pantalla de un formulario, ¿no? Un formulario de reservas de un hotel. Bueno, pues si queremos que el foco, cuando cargues el usuario que tiene la aplicación, cargue ese formulario y aparezca el foco en el primer campo, en el primer campo, le tenemos que poner en ese campo primero autofocus. ¿Vale? En ese campo primero autofocus. Si no, no aparece el cursor ahí. Es importante porque luego a veces se pierde el cursor, tengo que ponerle, ya tengo que picar en el primer campo para que aparezca el cursor. Entonces es importante que el autofocus, ese control, aunque sea una bobada, parece que es así. Entonces vamos a hacer ese ejemplo del autofocus y lo vamos a probar. Yo por aquí creo que tengo alguno, pero ir haciendo ese ejemplo que tenéis ahí. No hace falta con borrar lo anterior. Desde la opción de for, o sea, lo del input y data list, no hace falta volverlo. Luego ya lo guardáis como y ponéis autofocus y lo probáis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? En vez de tener que hacer un documento nuevo y volver a poner el formulario, o sea, lo que es el HTML, pues más o menos utilizamos el que tenemos y luego lo guardamos como otro nombre. Vale, vamos a probarlo. Podemos utilizar un ejemplo, fijaros, lo podéis probar en ese que tenéis ahí. Ahora os doy yo otro. Para que tengáis. Aquí os pongo yo uno, fijaros. Ese es otro ejemplo. Es lo mismo que este. Lo que pasa es que hay una acción, ahí pone datos.php y el que yo os pongo ahí es una almohadilla. No hay ningún problema. Os pongo ese ejemplo, ¿vale? Es como el que yo he puesto ahí. El ejemplo que os pongo yo aquí, bueno, ya sabéis, el docta igual a HTML, abrimos la cabecera, el título, body, for action igual, ahí como no va a hacer nada, ponemos ahí esa almohadilla. Usuario, input type igual, comillas, test, el ID igual usuario, es el nombre que le damos al campo usuario. Ese es el ID, el identificador. El BR es un salto de línea, un intro, para que hagáis una clave. Input type igual a password, ID igual clave. Y un BR para salto de línea. Y luego edad, input type igual a test, que también puede ser number, ¿vale? Pero igual a test igual a edad. Y ahí ponemos el autofocus. ¿Vale? Ahí ponemos el autofocus. Y le damos a BR, input type igual a submit. ¿Qué significa? Cuando ponemos input type igual a submit, ahí me genera un botón que es el de enviar. Siempre que queramos crear un botón de enviar, por ejemplo, los datos de una reserva de un hotel, hay un botón al final para enviar. Bueno, pues ahí hay que crear. Entonces ahí lo creamos con input type igual a submit. Value confirmar. Cerramos el formulario, cerramos el body y cerramos el HTML. ¿Vale? Entonces lo guardamos con el nombre que queráis, por ejemplo autofocus o como queráis. Si ahora le damos a ejecutar, me aparece usuario, el nombre que yo quiera darle, pero cuando le damos al ejecutar, al F5 por ejemplo, por defecto el cursor aparece en el campo edad. Por defecto el cursor aparece en el campo edad. ¿Por qué? Porque ahí en el campo edad hemos puesto el autofocus. Así de sencillo. ¿Vale? ¿Os queda claro? Cuando ejecutamos es lo mismo darle al F5 que cuando estamos en una aplicación vamos a la pantalla de formulario. Aparecerá por defecto en el campo que yo quiera. En este caso he puesto yo en el campo ejemplo. En el ejemplo que hay en el proyector, el autofocus está en el nombre, no en el apellido.
¿vale? O sea, podéis utilizar el que queráis, ¿vale? ¿Alguna duda o ha salido? Simplemente lo que hace es generar simplemente el autofocus, nada más. Eso es lo que hace. No tiene otra misión. Que el cursor, el foco, aparece por defecto. No tiene, pero es interesante porque si no lo veis cuando se carga tenéis que ya poner el cursor. Otro atributo importante que tiene los formularios es el pattern, el atributo pattern. ¿Qué significa el atributo pattern? Sirve para introducir un patrón en un control. Si no cumplimos el patrón, fuera. El dato no será enviado. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué significa el pattern? Por ejemplo, imaginaos en un ejemplo que os digo. En una contraseña. Una contraseña que tenga mayúscula, minúscula, que tenga de la A a la Z menos de 8 caracteres, tal. Si no se cumple eso en ese campo, si no ponéis lo que os dicen, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces hay una serie, son como una máscara, que es importante que la sigamos, pues como una máscara. Entonces, si esa máscara que nosotros le ponemos no funciona, a ver, primero vamos a hacer el ejemplo que yo tengo aquí. Os lo pongo aquí, ¿vale? Hacer ese que pongo yo en el chat. Vale, .tai, HTML, G, active de prueba, cerramos el G, abrimos el body, for action igual a la almohadilla. Y ahora, eso está, bueno, ingrese un número binario de 8 dígitos. Bueno, está ahí, eso está ahí. Se entiende, ¿no? Ingresa un número binario de 8 dígitos. Input type igual a test y de número. Y luego required pattern. Significa que ese campo es requerido obligatoriamente. Igual, comillas, 0,1 entre corchetes y entre llaves el 8. ¿Qué significa eso? Significa el 0,1 que es numérico. Y el 8 significa que son 8 dígitos lo que nos pide. 8 dígitos. ¿Vale? Acordaros, eso es que es numérico y que el 8 nos pide 8 dígitos. Si nos pide 6 dígitos, en vez de 8 tenemos que poner 6 entre las llaves o 10 dígitos. ¿Vale? El BR es salto de línea y el input type es el botón, el típico botón de submit. Cerramos el formulario, cerramos el body y el HTML. Recordar el campo pattern, el pattern, este campo pattern es muy interesante si yo quiero decirle en un campo de un formulario lo que tiene que poner el usuario. ¿Me entendéis? Si tenéis un campo, un DNI, que dice, pues solo admiten letras, admiten números y solo aparecen, tenéis que meter 7 dígitos. Si el usuario mete 8 dígitos no le va a dejar seguir. Si el usuario mete 10 dígitos y vosotros le tenéis puesto en el pattern 6 dígitos, no le va a dejar seguir. Por eso es muy importante este atributo de pattern, que viene con el required es el requerido. Entonces, si lo probáis, lo guardáis y lo probáis, vais a ver, por ejemplo, que si yo pongo dentro de esa cajita de texto que me pone ingrese un número binario de 8 dígitos y pongo texto y al darle enviar consulta me pone ajústese al formato solicitado. Si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le doy a enviar consulta me pone ajústese al formato solicitado. Si pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le doy consulta,
me falla. Enviar consulta. Ajustes al formato solicitado. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si le doy al 1 8 veces, ya no me dice nada. ¿Vale? Si le doy al 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enviar consulta me pone que hace. ¿Vale? El 1 significa que le tengo que dar al 1 8 veces. Por ejemplo, ¿me entendéis lo que quiero decir? El 1, el 0, 1 nos va a pedir 8 veces el 1. Si yo pongo donde pone requires partner entre corchetes, no sé, 0, 2 y luego entre llaves 8, significa que el número 2 nos va a pedir 8. Si probáis y escribís 8 veces el número 1, al darle al botón de enviar consulta nos va a dejar. ¿Vale? Fijaos, a ver si os funciona. Probar ese. El que he puesto yo, que ese es más sencillo, es simplemente un ejemplo, porque luego los ejemplos que tenéis en el proyector, pues no es que sea complejo, pero es un campo que tiene que contener al menos un número, una mayúscula y una minúscula, y al menos 8 o más caracteres. Entonces fijaros que dentro del pattern, qué máscara más larga que tenéis que poner. ¿Qué máscara más larga tenéis que poner para que se cumpla todo eso? ¿Vale? Probar lo que he puesto en el chat. Vamos a ver el chat. Y me decís si funciona. En esa caja de texto, si ponéis números, no funciona. Pone ajústese a formato deseado. Si ponéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ajústese a formato... Si ponéis 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tampoco funciona. Pero si ponéis 1 8 veces, sí funciona. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Pues muy interesante. Sirve por si tenéis en un formulario que validar una serie de datos para el cliente, que se ciña al campo, que diga lo que tiene que poner en el campo. Entonces, utilizáis lo que es el control pattern. Es muy útil para, pues siempre, por ejemplo, los teléfonos, la gente pone textos en los teléfonos y dice, pone texto en vez de números, o no sé, en la edad pone texto, o yo que sé, cualquier, no sé, ve en las contraseñas, o como hemos visto ahí, o incluso en un número, un código o alguna cosa que te pidan, y tenga lo que es una mayúscula, una minúscula, unos números, y eso, para eso utilizamos el atributo pattern, ¿vale? El mensaje de error se puede modificar. ¿A qué te refieres? ¿Qué mensaje de error? ¿A qué te refieres, Mario? ¿El mensaje de error da un mensaje de error? No sé a qué te refiere el mensaje de error. Ah, no. Ahí no. Para modificarlo, Mario, habría ya que trabajar con JavaScript. O con no se puede. Ajústese al formato solicitado es un defecto, o sea, por defecto que viene en el navegador. Pero sí se puede hacer, pero ya hay que trabajarlo. Es decir, se puede hacer, pero ya estamos hablando de JavaScript, de que se puede hacer, pues cuando tú pones un campo, lógicamente por defecto aparece eso, ajústese al formato solicitado, pero tú puedes poner el campo email no es correcto, eso sí se puede hacer, ya veremos a ver para poder también cambiarlo, pero eso se hace de otra forma, eso es el que viene en el navegador por defecto. Que ponga el campo email no es correcto, vuelva a intentarlo. O el campo apellido no es correcto, vuelva a intentarlo. Eso sí se puede poner, ese tipo de leyenda, para que, por ejemplo, pues la gente sepa de qué va.
Para que la gente sepa de qué va, porque en este caso esto es muy interesante para campos que son obligatorios en ese sentido y a lo mejor número de, no sé, de identificación o número de seguridad social o tal, que tiene una barra, que tiene 3 números, que tiene tal, pues eso, porque la gente luego no sabe lo que pone y lo pone mal. Bueno, otro atributo, el placeholder. El placeholder es, aparece un texto de color gris dentro del campo para indicar qué escribir en el control. No sé si lo habéis pasado alguna vez, si lo habéis visto alguna vez, lo que es el placeholder. Cuando tenéis un formulario delante y aparece como de forma oscura, de forma gris, en cada campo, dentro de un campo, unos datos, que es lo que te indica lo que tienes que poner dentro del control. Un número o una identificación ahí, ¿vale? Eso es conveniente resaltarlo. O sea, es conveniente que podéis utilizarlo perfectamente. Por ejemplo, yo voy a poner uno aquí en vez de escribir el que hay en el proyector, lo podéis hacer el proyector perfectamente, pero yo voy a poner uno aquí, ¿vale? Es muy sencillo. Y si veis, aquí le tengo. Mirad, lo voy a poner. A ver, el doctype HTML, el cabecera, todo igual. Hablamos a partir del body. Forastium igual, aquí. Por ejemplo, una patente. Patente 2 puntos, input type igual a test, id patente, que es el número de identificador del campo, ¿vale? Eso es como siempre. Y luego placeholder, igual comillas, y en mayúscula ABC 123, comillas. Bueno, eso significa que el usuario, que no sabe lo que tiene, que es una patente o qué es lo que tiene que poner ahí, le va a aparecer de color un grisáceo, gris, dentro del campo, pero no está escrito, está como es una ayuda, que tiene que poner 3 letras y 3 números, no que tiene que poner ABC 123. Eso no significa que tiene que poner ABC 123, sino que tiene que poner 3 campos y 3 números, me explico. A lo mejor la patente es JAV mayúscula y 167, pues eso es una ayuda que sirve pues para saber en ese campo cómo hay que hacerlo. Porque a lo mejor hay gente que dice, ¿qué? ¿Primero el número y luego la letra? ¿O primero la letra y luego el número? No, para eso sirve el placeholder. El BR salto de línea, input type es el botón de confirmar y listo. Si lo probamos, nos va a aparecer donde pone patente ABC 123 en gris dentro de la caja de texto. No hace nada, no hace nada. Si le damos al botón confirmar, no hace nada. Lo único es que me dice que dentro del campo patente tengo que poner esa forma, esa máscara, ¿vale? Ese ejemplo de que son 3 mayúsculas y 3 números, seguido de 3 números. ¿Entendéis? Lo mismo que en los ejemplos que pone ahí, ¿vale? En los ejemplos que hay en el proyector, el ejemplo que hay en el proyector, que aparece el input type test, nombre texto, placeholder, pone escribe el nombre, ¿vale? Escribe el nombre. Eso significa que en la cajita nombre tienes que escribir el nombre, aparece de color gris así. Y lo mismo el apellido, escribe el apellido y listo. Es porque hay mucha gente que al ver los campos vacíos no sabe cómo poner y cómo rellenar los campos. O gente mayor. Entonces, si se le pone dentro una ayuda, le va a servir muy bien. Entonces, el placeholder es lo que hace. Otro tipo de atributo es requerido. Requerido, ya sabéis, como vimos antes, es muy importante este campo, porque es el que obliga al usuario a introducir un dato en el control, o lo obliga. Vosotros habéis visto el típico asterisco que aparece en un campo, ¿no? Que si se queda en blanco no te deja pasar. Cuando rellenamos, por ejemplo, cuando vayáis a hacer una aplicación que tenga que daros de alta como
como usuario y contraseña en una aplicación vuestra, ahí podéis utilizar ese campo. En ese campo podéis utilizar ese atributo de requerido, required. Por ejemplo, la contraseña tiene que ser requerido, o cuando pide nombre y apellido, email, vuelve a escribir el email, que aparece un asterisco al lado, eso significa que es obligatorio, ¿vale? Que es requerido. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner el mismo ejemplo, podéis utilizar el mismo ejemplo que tenéis ahí en el proyector, pero vamos a hacer, os voy a poner yo uno de los que yo tengo por aquí, que hace, es muy fácil, ¿vale? Que es requerido en los dos campos. A ver, lo copio por aquí y lo explicamos. Nada, es muy sencillo, ¿eh? Bueno, ahí está el campo prueba, input type igual a test, id igual a usuario y ahí required. Solo con poner required vale, requerido. La clave lo mismo, requerido. ¿Vale? ¿A qué significa el texto que acabo de poner? Significa, es para introducir un usuario y una contraseña. Los dos tienen el campo requerido. ¿Vale? Copiarlo si queréis y lo vais a probar. Entonces, a la hora de probarlo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, le doy al F5 y le doy, lo dejo en blanco, el usuario y la contraseña, lo dejo en blanco y le doy a enviar consulta, me aparece un bocadillito de estos que pone rellene este campo. Si yo en el usuario pongo Mario y dejo la clave en blanco, le doy a enviar consulta y me dice rellene este campo, el campo clave. O sea, obligatorio. Tengo que rellenar el campo clave. Y ahora al darle enviar consulta, automáticamente ya me funciona. ¿Entendéis? O sea, el campo usuario y el campo clave tienen que estar rellenados. Es muy importante porque en la mayoría de los formularios algunos campos son obligatorios y tenéis que poner esa opción de requerido, ¿vale? Como por ejemplo hemos dicho, imaginaos que tenéis que rellenar en vuestra aplicación que hagáis, tenéis que hacer un usuario y una contraseña, por ejemplo, y tenéis que rellenar el nombre o rellenar el email y que sea obligatorio para el usuario. Entonces tenéis que poner el requerido. ¿Lo entendéis? Es muy importante ese campo, es muy importante, ¿vale? Lo podéis hacer en la contraseña o en el campo que queráis, eso ya cada uno, ¿eh? Colocarlo en donde queráis. ¿Vale? ¿Alguna duda? Y ya para terminar esta parte de formularios, vamos a ver a la hora de enviar un formulario. Nos queda crear un botón de envío que es el que hemos dado. Para eso la etiqueta input nos puede servir. El input está igual a submit. El input type igual a submit es el botón de envío principalmente del formulario. El usuario será redireccionado a la página específica al atributo acción, donde pone acción al lado del formulario. Ahí podemos poner una página y nos va a ir directamente a esa página. Eso es lo que me hace el submit. ¿Vale? Si utilizamos el tip reset, lo que me hace es reinicia el formulario, es decir, me lo limpia, me lo deja en blanco. Me lo borra el reset. El type imagen lo que hace es equivalente a un botón submit, pero en esta vez muestra una imagen. Es el equivalente al botón de enviar, no, el submit, pero si yo quiero que ese botón tenga una imagen, utilizo el type image, ¿vale? Y luego está el type button, el botón, que es un botón genérico, que no tendrá efecto ninguno, en general este botón se utiliza más cuando trabajamos con JavaScript. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo lo que hemos visto, ¿vale? Ha sido un poco los atributos, el autofocus es importante,
aparte, espera, aquí el autofocus importante, lo que es el pattern importante, ¿vale? También el placeholder importante y el required es importante. Esos son los 4 más importantes que hay, luego hay por ahí algunos más, pero esos son más importantes, ¿vale? Los controles que hay, los tipos de campos que existen. Y ahora vamos a ver un vídeo, ya para terminar, os voy a poner un vídeo para que veáis un poco los formularios a través de un vídeo y os quede un poco ya más claro de hacer un formulario. Vale, bueno, voy a cortar el micrófono. Cuando acabéis me avisáis. Vamos a poner este vídeo ya para terminar. Lo veis y ya terminamos, ¿vale? Y vemos este vídeo para que veáis de lo que son los formularios en HTML5. Corto el micrófono, ahí tenéis el vídeo. Ahí lo tenéis. Hola, ¿qué tal amigos de DevCode.la? Les saluda su amigo Kevin y les da la bienvenida a lo que es el tercer tutorial de HTML5. En este tutorial vamos a hablar sobre los nuevos formularios que nos trae HTML5. ¿Ok? Vamos a abrir nuestro Sublime Text y desde aquí vamos a comenzar a trabajar. Vamos a guardar, vamos a abrir un nuevo documento, lo vamos a guardar donde a ustedes mejor les parezca. Yo lo voy a guardar en el escritorio como formularios.html. Lo voy a guardar y vamos a dar la estructura básica de HTML5, ¿ok? Para poder trabajar. Cambiar el idioma, español, y al título lo vamos a poner formularios. Formularios. Dentro del cuerpo vamos a crear una sección. Etiqueta section, una de las etiquetas de HTML5. Bueno, los formularios en HTML5 no han cambiado mucho, sigue teniendo la misma estructura. Lo que sí se han agregado son tipos de campo, atributos y nuevos elementos, ¿ok? Entonces vamos a empezar formulando con una etiqueta que This is Udemy, the world's largest marketplace for online learning. On Udemy, I learned how to use Python. It's a really powerful programming language, and Udemy... En un nuevo documento lo vamos a dar un nombre de formulario. Vamos a darle un ID para aquellos que estén trabajando con sus hojas de estilo CSS o Stylus. Yo lo voy a hacer fácil, yo simplemente voy a hacer algo simple. Yo no voy a trabajar con CSS, no voy a trabajar con Stylus, pero para aquellos que sí lo estén haciendo, fácil, lo vamos a poner aquí. Formulario, que el atributo type, ¿no? Según el atributo type, que va a determinar el tipo de entrada que se necesite para cualquier campo de cualquier formulario, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre vamos a crear la estructura básica de un campo. Nombre. También vamos a darle otra entrada que es el submit para poder enviar el dato. Ok. Vamos a poner enviar. Ya está. Vamos, para que se vea más ordenado, le vamos a dar un salto de línea. Un salto en línea. Ok. Y vamos a comenzar a hablar sobre un primer elemento que añade los formularios de HTML5, que es el elemento mail, ¿no? ¿Para qué nos sirve este elemento email? Muchos se han preguntado para qué nos puede servir este elemento email. Como antes todo era prácticamente cajas de texto, entonces lo que el usuario, lo que el programador hacía era validar el contenido del texto para que solamente acepten correos electrónicos. Pues ahora HTML5 te da la facilidad
de que el mismo navegador sea quien valide este tipo de datos, ¿no? Entonces también le vamos a poner un nombre y le vamos a poner email, ¿ok? Email. Vamos a ir donde lo hemos guardado, vamos a abrirlo y vamos a ver la caja de texto, el botón y el campo email. Aquí está la caja de texto, que es para ingresar cualquier tipo de texto, ya sea lugares, ya sea nombres, apellidos, y entre otras cosas. Y este campo solamente va a aceptar lo que son correos electrónicos. Yo tengo uno. Ok, esto sí lo va a aceptar, pero si en cambio nosotros ponemos cualquier cosa que no sea un correo electrónico, entonces nos va a decir que introduzcamos una dirección de correo electrónico. Ok, otro de los nuevos elementos que nos ofrece HTML es el elemento, aquí está, vamos a ver, ya es el elemento search. ¿Para qué sirve este elemento? Sirve para poder realizar una búsqueda, ok, una búsqueda. Le vamos a poner nombre búsqueda. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Y ahí está. Con esto nosotros vamos a poder buscar cualquier contenido que se encuentre dentro de una página web específica que ya ha sido creada, ¿ok? Otro de los nuevos elementos también es el elemento URL. Ahora, ¿para qué nos sirve este tipo de campo, no? Pues muchos también necesitan hacer una búsqueda por qué sé yo, por un link, ¿no? Pero no lo pueden hacer. Si nosotros buscamos en este campo por cualquier cosa que no sea un link, por ejemplo, cosas, pues nos va a decir que introduzcamos una URL. Vamos a buscar una URL por aquí, en el historial. Ok. Vamos a buscar aquí, vamos a buscar este. Y vamos a copiar esta dirección, vamos a ingresar en este campo y ahí sí nos va a aceptar, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Nos acepta. Para eso sirve esta etiqueta URL. Pero así como esta etiqueta, como este tipo de campo, también existe el campo number. ¿Para qué nos sirve el campo number? ¿Alguien se ha preguntado para qué nos sirve el campo number? Pues nos sirve para poder hacer un rango de valores o ir pasando un valor y pasando otro valor, ¿no? Tenemos el campo number. Pero este campo no trabaja solo, trabaja con un intervalo de datos, ¿no? Vamos a poner el campo, vamos a poner número. Y trabaja con un mínimo, que va a ser la mínima unidad, que va a aceptar que sea 0 y un máximo que sea 30, ¿okay? Pero aparte de estos dos parámetros, también acepta uno más, que es el step. El step por defecto es 1. ¿Para qué nos sirve el step? Para que vayamos pasando los números, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4. Pero si nosotros no queremos ir pasando de 1 en 1, de repente queremos ir pasando de 3 en 3, para eso nos va a servir también. Y como ya les dije, el step por defecto es 1, va a ir pasando de 1 en 1, pero aquí como estamos dando 3, va a ir pasando de 3 en 3, 3, 6, 9, 9. Y si nosotros ingresamos un valor 40, pues no lo va a buscar, el valor debe ser inferior o igual a 30, dice. ¿Ok? Entonces para eso nos sirve el tipo de campo number, ¿no? También tenemos lo que es la entrada color. ¿Para qué nos sirve este color? Para poder seleccionar un color, ¿no? Un color. Vamos a guardar.
nuestro navegador y ahí nos va a aparecer. Y ustedes pueden ir a aceptar, pueden desde aquí también y lo aceptan, ¿ok? Y así como los nuevos elementos, también lo que nos ofrece son otros como semana, como meses, como tiempos, ¿no? Por ejemplo, uno que es también es el para poder especificar el mes, ¿no? Que es el monto. Vamos a poner mes. Vamos a guardar y vamos a ver lo que nos ofrece. Y esto va a pronunciar los meses de un determinado año, ¿ok? Y así como son también estos nuevos tipos de elementos input, así también hay otros tipos como es el placeholder. ¿Para qué nos sirve el placeholder? El placeholder nos sirve como una ayuda adicional para esos usuarios que quieren registrar algo. Por ejemplo, no saben en qué campo debe ir, qué cosa. En el email, por ejemplo, pueden poner el placeholder y pueden poner email, ¿no? Un momento, vamos a guardar y vamos a ver lo que sucede. Aquí están ayudando a que digan que en este campo va la dirección de correo electrónico, el email. Así como esto, también existe el tipo nombre, el tipo required. ¿Para qué nos sirve el required? El required nos sirve para que ingresemos un valor obligatoriamente. Si no lo ingresamos, no se va a poder proceder con una siguiente fase, una siguiente fase de registro. Por ejemplo, vamos a y nos dice que completemos este campo porque este campo ya tiene el atributo required, ¿ok? Y así como este atributo required, existen otros como el múltiplo, el autofocus, el pattern, ¿no? Y así. Bueno, amigos de DevCode. Bueno, hola, ¿ya habéis acabado? ¿Habéis acabado ya de verlo? Bueno, ¿qué os parece? Interesante, ¿no? El vídeo, como veis, el campo email es muy interesante, como han visto en el vídeo sobre el placeholder, sobre required, ¿vale? El campo requerido, lo que hemos visto antes. Llama la atención lo que es también el campo de URL, por si tenéis que hacer un formulario y en ese es obligatorio poner una dirección de URL, una dirección de email, y la gente pone otra cosa, ahí podéis utilizarlo. También lo del color, para poner mejor la paleta de colores. ¿Qué más? También está el campo, en el campo de tipo number, con el min y el más, por si hay que poner un número determinado de cantidad de, no sé, de máximo 30, pues eso también es interesante para que no se pase la gente y ponga 40 o 50. Entonces, eso es la verdad que todo lo que es un formulario, todo lo que se puede hacer en un tipo de formulario. Fijaros, el que se puede hacer muchas cosas. Entonces, en ese vídeo habéis visto un poco un ejemplo del campo email y el campo de otro tipo de campos que son el campo búsqueda, el etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna duda ya para terminar? ¿Dudas que tengáis? Bueno, nada, activaré lo que es el módulo de la parte de formulario y seguiremos con los formularios para el jueves, ¿vale? Para la práctica que hay que hacer y lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el jueves a la misma hora. ¿Vale? Pasar buena noche y el jueves nos vemos aquí a las 6 y seguimos con más cosas. ¿De acuerdo? Bueno, descansar también vosotros y nos vemos el jueves. Chao, adiós, hasta el jueves. Nada, chao a todos, adiós.